Regresamos a argumentos desde Secodat, el abogado Carlos Trapani nos acompaña. Estamos hablando de que actualmente está en nuestro país una ley de conmoción exterior, que eso, bueno, tiene obviamente las garantías a la vida, la información están contempladas, están consagradas, pero también puede haber una mayor militarización en las calles. Evidentemente, hay preguntas y preocupaciones de los padres. Ojo, están militarizados los colegios, ¿cómo es el mecanismo de seguridad? ¿Cómo va a ser? Son muchas las inquietudes y también la orientación a los adolescentes, sobre todo a la hora de expresarse y de cómo pues, hacer este regreso a clases de manera que sea seguro para todos. Claro, el decreto establece consideraciones muy amplias y muy generales que establece cierto grado de discrecionalidad, sobre todo a la hora de implementar el decreto. Creo que el llamado especial es a la protección de los adolescentes. Muchos adolescentes se desplazan solos, sin compañía de los padres, van no solo a la escuela, sino hacen otras actividades deportivas, culturales, artísticas, y el adolescente probablemente esté solo o con otros en la calle. Creo que es importante lineamientos claros para no criminalizar, estigmatizar o hacer algún tipo de agresión contra los adolescentes por el solo hecho de ser adolescente o por su apariencia física o cómo esté vestido. Creo que es importante que los organismos de seguridad del Estado den criterios claros y extremen precauciones cuando se trata de niños o adolescentes. No porque lo diga yo o lo diga Secodat. La ley de servicio de policía dice que cualquier actuación vinculada con un adolescente se tienen que extremar precauciones. Y extremar precauciones significa no criminalizar, sino proteger. Entonces hay que estar muy atentos y sobre todo, bueno, que los adolescentes estén conscientes del contexto y en función de eso no colocarse en situaciones de riesgo. Claro, importante, ¿no? Todo este tema de lo que pueden ser manifestaciones públicas, tener mucho cuidado a la hora de los comentarios, o sí, porque bueno, tienden a reunirse y suelen estar solos y en grupos de adolescentes además toman otro tipo de decisiones que quizá ellos solos no tomarían, ¿no? El adolescente suele ser un poquito rebelde. Es evitar la criminalización del adolescente por el solo hecho de ser adolescente o por su apariencia. En estados de excepción, en contextos de conmoción nacional o exterior, los derechos no se suspenden, y mucho menos los derechos de los niños. Entonces yo creo que las autoridades tienen que extremar esfuerzos, precauciones, información clara, precisa, accesible, bueno, sobre qué medidas van a tomar para proteger a la población en general, pero especialmente a niños y adolescentes. Hay otro punto que ustedes en el último comunicado sobre el regreso a clases también contemplan, que es el apoyo psicoemocional del niño y del adolescente en todas las instancias. También muchas veces en algunas escuelas o en algunos colegios la figura del psicólogo o del orientador no está tan presente, ¿no? Dependiendo de la institución educativa. Entonces, en este caso, el maestro tiene que además tomar ese doble rol de ser el docente, pero también brindar quizás ese apoyo emocional o esa ayuda psicológica. Es fundamental. Un docente puede ser la primer muro de contención frente a un contexto de conmoción. Escuchar, y no se trata que el docente haga intrusismo en la psicología o haga inicios de procesos terapéuticos porque no es su rol, pero sí consideramos que el docente puede hacer unos primeros auxilios psicológicos y eso parte por saber escuchar, saber orientar, saber acompañar y sobre todo saber remitir a aquellos casos que requieran un tipo de atención mucho más especializada. La escuela tiene que ponerse de acuerdo cómo van a hacer estas intervenciones y que no dependa de la buena voluntad o de los criterios que un docente pudiese tener. Y, insisto, una escuela no se parece a otra, un niño no se parece a otro y las intervenciones tienen que responder al interés superior del niño, pero la escuela no puede ser ajeno a esto que estamos viviendo. Prestar atención quizás signos y síntomas de alerta en el salón de clases o en el colegio, ¿no? Seguramente, si los chicos tienen mayor contextos de agresión, o un niño está inapetente, o un niño se duerme en clase, cualquier comportamiento que salga de lo normal es una señal que tenemos que prestar atención. Y sobre todo cómo involucramos a la familia y cómo la escuela informa de forma oportuna y clara a la familia. Y viceversa, si el niño en el transcurso de estos días tiene algún tipo de complicación de salud, de sueño, de algún cambio de comportamiento sin causa aparente, notificar a la escuela para que la escuela esté prevenida. Creo que aquí familias y escuelas tienen que hacer llave, tienen que hacer equipo para que este regreso a clases sea óptimo y sea oportuno y el Estado, por su parte, garantizar condiciones esenciales: seguridad, transporte, servicios públicos, recursos pedagógicos y evitar cualquier tipo de militarización, operativos de seguridad en zonas adyacentes a las escuelas o cercanas a las escuelas que generen miedo o que generen intimidación. Entonces, la escuela y la adyacencia de la escuela tiene que ser un espacio sagrado para todos. Bien, esto es muy importante. Por ejemplo, hasta ahora lo que tenemos son los anuncios, regresamos a clases del Ministerio de Educación, de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lo ha confirmado.
Y los colegios, bueno, lo que han puesto quizás es una nota de el lunes regresamos a clases, muchos colegios lo he visto, ¿no? Pero más allá de eso, ¿deberían los colegios informar quizá un poco más de cómo será el plan del regreso a clases o algún plan de contingencia que tengan establecido? ¿Cuál sería esa orientación en líneas generales para los colegios Sí, y yo creo que la escuelas? información siempre ayuda y creo que a la medida que el colegio pueda explicar con palabras sencillas, bueno, cuál va a ser la estrategia de reinicio de clase, probablemente los padres bajen la ansiedad y bajen los nervios. Y sobre todo, como en estas estrategias de acompañamiento de inicio de clase, sería una herramienta interesantísima poder involucrar a las familias. Entonces, depende de cada escuela. Cada escuela, de acuerdo a su vocación, su misión, su estilo, bueno, tiene que diseñar este mecanismo, pero creo que es súper valioso lo que tú comentas, bueno, de cómo informamos a la familia y sobre todo, más allá de informarla, cómo la involucramos. También en la Quizá comunidad de reuniones. padres, hay cualquier cantidad de especialistas, de psicólogos, de trabajadores sociales, de terapeutas, bueno, que podemos tomar mano de esa comunidad para poder fortalecer la labor de la escuela. Bien, importante todas estas recomendaciones. Atención también los padres y madres dentro de casa con estos signos y síntomas que podrían estarse presentando dentro de casa y cómo irlos abordando antes de ese regreso a clase. La importancia también del esparcimiento y del deporte. Como hemos dicho, también vuelven quizá actividades recreativas y deportivas que pueden tener los colegios o instituciones o en otros espacios donde tengamos a los niños. Eso también puede ayudar a la psicología de nuestros muchachos, a su salud mental, el tema de hacer ejercicio y de verse con sus pares. El deporte, el juego es un gran espacio de sanación, pero tiene que hacerse en condiciones que sean seguras para todos. Claro, así es. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, quizá sus consejos finales para toda nuestra audiencia que está allí de cara a este regreso a clases y también el acompañamiento que tienen que tener nuestros niños, niñas, jóvenes para el regreso a clases y en líneas generales también. Sí, sin duda vivimos un contexto complejo, nadie esperaba una situación como esta. Creo que el pueblo venezolano, las familias venezolanas han demostrado en distintos escenarios una capacidad de resiliencia importante. En la medida que nosotros escuchamos a los niños, nos involucramos con ellos, tejemos redes de solidaridad, nos informamos de forma precisa y veraz y denunciamos cualquier violación a nuestros derechos, en esa medida la sociedad va a salir fortalecida. Un momento que nadie quiere vivir, pero cómo convertimos en este episodio de nuestra historia en un momento educable para ser mejor persona, mejor ciudadano, mejor país y sobre todo aprender de los errores, que los errores que hemos cometido como país, las autoridades, la propia sociedad, no volverlos a repetir. Porque los niños merecen un presente diferente, merecen un presente de oportunidades, de crecimiento, de vivir con dignidad y sobre todo de ejercer sus derechos. Como mencionabas, en medio de las dificultades, buscar quizá un momento, un punto para avanzar a otros escenarios, buscar los aprendizajes que cada situación nos deja, entender esas lecciones. Aquí en el Instagram de Secodat han colocado una línea de atención gratuita y de acompañamiento para los niños. Allí tienen servicios de atención psicológica y también en cuanto a los derechos, a la no vulneración de los derechos. Sí, hay un servicio de atención psicológica y un servicio de asistencia jurídica o de gestión de casos. Son servicios gratuitos a nivel nacional. Pueden acceder a @Secodat en todas las redes sociales y ahí están los números de contacto. Y bueno, en la medida de nuestras posibilidades y del equipo de trabajo, damos acompañamiento y atención. Y repasamos allí, lo tienen también en el Instagram de Secodat, esas condiciones esenciales mínimas que deben garantizarse para volver a las aulas. Nos comentaba su coordinador, abogado Carlos Trapani, tienen allí en imágenes las gráficas. Punto número 1, condiciones esenciales de seguridad, haciendo un repaso de lo que hemos conversado, servicios públicos y protección para estudiantes, docentes, personal administrativo, directivo y familias. Tienen en el punto 2 escuelas libres dentro y alrededor de dinámicas de militarización, como nos comentaba el señor Trapani, operativos de seguridad o presencia innecesaria que puedan generar miedo o intimidación a los pequeños y también a las familias. En el punto número 3 colocan garantías claras de protección y el debido proceso que excluyan cualquier forma de criminalización. Nos puntualizaba también Carlos la importancia de este punto, condiciones de movilidad seguras para todos, el acompañamiento psicosocial que debe ser una garantía dentro de cada una de las escuelas. No sobreinformar, otra de las recomendaciones, no repetir noticias todo el tiempo, no mentir a los niños para no resquebrajar la confianza, ser ecuánimes para no sembrar miedos, odios ni desesperanzas, buscar de alguna forma que estos elementos que hayan podido generar un gran impacto social en nuestra mente o en algunas personas daños físicos incluso porque vimos gente que perdió sus viviendas, es decir, buscar la empatía, buscar la forma de sembrar un mensaje de cómo
debería ser ese mundo que todos queremos y empezar a practicarlo desde nuestro accionar y buscar esa escuela o ese encuentro de familia, escuela como un lugar y un sitio seguro donde podamos compartir ideas, pero para el crecimiento y para el avance de nuestro país. Sí, seguro que sí. Las familias venezolanas han enfrentado situaciones muy adversas, muy complejas, y los problemas no van a desaparecer, van a seguir afrontando problemas y dificultades. El tema es cómo asumimos una postura resiliente y colocamos en el centro de la protección a los niños y escuchamos sus voces. Probablemente si los escuchamos vamos a tener mayores herramientas para poder tomar decisiones, no solo la familia o la escuela, también las autoridades. Así es, muchas gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes también, querida audiencia. Recuerden que este programa se repite a las 11 de la noche a través de señal de Globovisión y en @argumentosgb y en el YouTube Argumentos GB podrán encontrar esta y otras de las entrevistas que hemos venido realizando durante esta semana. Nos despedimos, será hasta el lunes, hasta un nuevo programa. Esperemos que ustedes se encuentren con bien y que estas herramientas que les hemos ofrecido el día de hoy puedan ser útiles en el seno de sus familias, de sus hogares. Será hasta la próxima.